Para complementar la información del comportamiento sismogeotécnico de las estructuras en el aspecto sísmico, en el aspecto geotécnico, vamos a ver dos o tres ejemplos, una serie de diapositivas sobre aspectos en que a veces no los tenemos en cuenta, a veces cometemos errores en el manejo de los proyectos. Veamos la historia. Primero, el sismo de Concepción en Chile. Este edificio en Concepción, en el terremoto de Chile, falló en la forma como se observa en la fotografía. Aparentemente, el refuerzo estructural que se le colocó a los muros no fue suficiente para soportar el sismo. Pero viene la pregunta, ¿por qué se le colocó tan poco refuerzo estructural? Es evidente el escaso refuerzo estructural que tenía esa estructura. Como cosa curiosa, al lado de este edificio, otro edificio, a 20 metros de distancia, al cual no le pasó prácticamente nada. Los dos edificios fueron diseñados para espectros de suelo diferentes, de acuerdo a la norma chilena. Mientras el edificio que falló se trabajó con un suelo tipo 2, o sea, como si fuera roca. El otro edificio se diseñó con un suelo tipo 3, un suelo relativamente duro, pero no roca. La diferencia de refuerzo resultante de que el perfil de suelo sea tipo 2 o tipo 3 es significativo. ¿Qué quiere decir? El estudio geotécnico, el ingeniero geotecnista define el perfil de suelo de acuerdo a las propiedades de los materiales, de acuerdo al resultado de la exploración geotécnica. Y en este caso, el ingeniero geotecnista determinó que se podía trabajar con un perfil de suelo tipo 2, o sea, como si fuera roca. Y en la práctica, aparentemente, si se hubiera utilizado perfil tipo 3, o sea, como si fuera un suelo duro, pero no una roca, el edificio no hubiera fallado, como efectivamente pasó con el edificio cercano. Cometemos con mucha frecuencia en geotecnia el error de definir mal en el estudio geotécnico el perfil de suelo. Pero ¿qué ocurre? Los constructores con mucha frecuencia presionan al ingeniero geotecnista para que el perfil de suelo que se defina sea lo mejor posible para disminuir la cantidad de refuerzo. En el trasfondo hay un problema de tipo económico. Los constructores quieren que sea tipo 2 y no tipo 3. O tipo 3 y no tipo 4. Esto presiona al ingeniero geotecnista para, haciendo malabares con la información, defina un perfil erróneo. La definición errónea del perfil de suelo es un elemento muy grave en la práctica de la ingeniería geotécnica, con implicaciones sobre la ingeniería estructural. Si el material de suelo no era roca, no podía ser tipo 2.
Y efectivamente las edificaciones en todas las zonas alrededor se han trabajado con material tipo 3 y eventualmente tipo 4. Definir erróneamente el perfil de suelo puede traer fallas catastróficas en el momento de los sismos. Otro aspecto que queremos resaltar: los puentes. Los puentes son muy vulnerables para eventos sísmicos, por muchas razones. La esbeltez de las pilas, la liquefacción de los suelos, porque los suelos en los bordes de ríos, en los bordes de cuerpos de agua, tienden a ser suelos licuables. Los depósitos aluviales de los ríos son materiales sueltos con mucha frecuencia licuables. Y segundo elemento, los alineamientos de los ríos con frecuencia corresponden a alineamientos de fallas geológicas. O sea, en los puentes es muy común que el puente se localice encima de una falla geológica. Y en los estudios de geotecnia generalmente no se analiza ese aspecto de la geología. Es común que construyamos un puente encima de una falla geológica y ni siquiera se informe el estudio geotécnico que está ahí la falla geológica. ¿Por qué? Porque en los estudios de geotecnia típicamente no se identifica la presencia de fallas geológicas. Adicionalmente, las pilas de los puentes son estructuras esbeltas muy susceptibles a rocking. Y los apoyos entre la subestructura y superestructura de los puentes son uniones complejas, móviles o débiles, o con comportamiento tipo bisagra. O sea, estructuralmente los puentes, las uniones, los apoyos, los estribos, los elementos estructurales del puente son muy vulnerables a desplazamientos en el momento de un sismo. Algunos efectos del sismo sobre un puente: a la subestructura, asentamiento por capa de transporte o rocking, desplazamiento de los estribos, agrietamiento o falla al cortante en el estribo, falla al cortante en el estribo, o sea, en la unión entre el estribo y el puente propiamente dicho, desplazamiento de la cimentación y pilas de los puentes por efecto de su esbeltez, por efecto del rocking o por efecto de la liquefacción. Asentamiento del suelo detrás del estribo. Falla al cortante en las columnas o pilas del puente. Y aplastamiento de las columnas o pilas. Y a la superestructura y tablero, raqueteo del estribo contra el raqueteo del estribo contra la estructura del puente, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento transversal, la torsión y eventualmente el colapso de algunos elementos de cimentación. Veamos. Asentamiento del suelo detrás del estribo. Los suelos de relleno detrás de los estribos con frecuencia no han sido bien compactados. Usted cuando va por una vía y llega al puente, usted sabe en muchos momentos dónde está el puente porque hay un bajón, porque el suelo detrás del estribo no ha sido compactado adecuadamente. Y además los estribos son elementos independientes que están en el suelo. En cambio, la estructura del puente está sobre el estribo, no apoyada en el suelo. Los estribos tratan de desplazarse en los eventos sísmicos, tanto por acción de las presiones sísmicas como por la fuerza sísmica horizontal
especialmente la fuerza transversal, aunque también hay raqueteo de la fuerza en la dirección del puente. Asentamiento en los acercamientos, asentamiento detrás de los estribos de los puentes. Asentamiento de 10, 20, 30 centímetros. Un fenómeno muy frecuente, el asentamiento del suelo, materiales granulares mal compactados en estado suelto. Son muchos los casos en el momento de un sismo en que se genera asentamiento súbito, asentamiento rápido, asentamiento significativo del suelo de cimentación, del suelo detrás del estribo. Otro elemento importante en los puentes. Caídos de roca en el momento del sismo. Los sismos generan avalanchas de roca, los cuales pueden impactar la estructura de los puentes. Raqueteo del estribo contra la estructura. La estructura del puente, las vigas del puente, vibran o tratan de no vibrar o vibran en forma diferente a como vibra el estribo. El estribo se desplaza a impulsos por acción de la fuerza sísmica y puede impactar la superestructura del puente y el tablero. El raqueteo es un elemento para el cual debemos nosotros diseñar juntas en tal forma que no se presente raqueteo. Es importante que en los diseños de los puentes se tenga en cuenta ese raqueteo entre el estribo y la superestructura del puente. En el proceso de raqueteo pasa lo que se ve en esta fotografía. Una separación entre el estribo y la superestructura del puente. Muy común en el momento de sismos de intensidad importante. Y igualmente se puede afectar estructuralmente tanto al estribo, como en este caso, como a la estructura propiamente dicha del puente. Ese raqueteo longitudinal y desplazamiento transversal del estribo con relación a las vigas del puente genera fallas, genera problemas bastante comunes en puentes. Desplazamiento transversal, adicionalmente al raqueteo. La fuerza sísmica o los movimientos del suelo pueden desplazar lateralmente el estribo o la superestructura del puente. Recuerden que el puente está sobre unas pilas. Las pilas son esbeltas. Las pilas vibran con unos desplazamientos mucho mayores de los que eventualmente se presentan en el estribo. Esa diferencia entre los desplazamientos en el momento del sismo, incluso las aceleraciones de la estructura del puente y del estribo son diferentes y se genera desplazamiento del puente con relación al estribo, como se observa en esta fotografía o en esta otra fotografía. Hay miles de fotografías que muestran este efecto. Este efecto es muy común en puentes y los elementos que se diseñan
en la estructura del puente para evitar esos desplazamientos típicamente no son suficientes. Se presentan una gran cantidad de fallas. Desplazamientos laterales del puente. El estribo se desplaza con relación al puente. A veces, varios metros. Y finalmente, hablemos de un elemento que poco se tiene en cuenta. El desplazamiento de las fallas geológicas que afectan los puentes. Vamos a mostrar básicamente dos casos con una gran cantidad de diapositivas. Un caso es el puente Wuxi en Taiwán, en el sismo de Chichí. El puente se había construido sobre una falla geológica activa. En el momento del sismo se desplazó la falla geológica y rompió en forma catastrófica las pilas del puente. Unas pilas relativamente grandes fueron destruidas por el movimiento de la falla geológica. La falla geológica en este caso era prácticamente casi que paralela en ese sitio a la localización del puente. Los estudios geotécnicos rara vez identifican las fallas geológicas en los puentes. En los puentes se acostumbra a hacer sondeos en cada apoyo, pero es muy extraño, no está en la práctica de nuestra ingeniería realizar pruebas de geofísica para detectar la presencia de fallas geológicas en los puentes. Las normas de INVIAS, las normas de las entidades que contratan los estudios para los puentes no obligan a identificar si hay o no fallas geológicas en los puentes, y son muchas las fallas, muchos los colapsos de puentes, porque es muy común que los puentes se localicen sobre fallas geológicas. Veamos el caso de Chichí. Vamos a ver las diapositivas que nos muestran todo el proceso de cómo fallaron una gran cantidad de las pilas del puente por acción del movimiento de una falla geológica. La falla geológica se desplazó 2 metros en dirección transversal al puente. 2 metros de desplazamiento. Y estos 2 metros de desplazamiento generaron la falla al cortante de los estribos, no por efecto de la onda sísmica, sino por el desplazamiento de la falla geológica. Puente Wuxi en Taiwán. Las roturas al cortante se presentaron de diferente forma en cada pila, de acuerdo a la localización de las pilas con relación a la falla y el efecto general del puente, la atracción de que el tablero del puente hizo sobre las pilas al desplazarse el puente por la falla geológica. Puente Wuxi, Taiwán, la falla geológica y el puente. Desplazamiento de 2 metros. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pilas fallaron el cortante por desplazamiento de la falla geológica. Veamos otro puente. Hay una gran cantidad de informes en la literatura sobre fallas de puentes por desplazamiento de fallas geológicas. Insistimos, es muy común que un puente se localice con una falla geológica sin tener en cuenta en el diseño del puente la presencia de la falla y poder diseñar y construir obras de mitigación para tener en cuenta ese desplazamiento posible de la falla. Sismos de Wenchuan en China, puente Xiaolong, un puente con una estructura muy interesante, una estructura bastante arquitectónica, unos elementos de vigas relativamente delgadas. Este es el perfil longitudinal de la estructura del puente. En este caso, más que las pilas, se afectó el sistema de vigas, el sistema de superestructura propiamente dicha del puente. Veamos. Nuevamente la estructura, una estructura arquitectónicamente interesante, elementos relativamente flexibles y la falla geológica pasó pegado a uno de los testigos del puente. La falla se desplazó también aproximadamente unos 40 centímetros. Pero ese desplazamiento de aproximadamente 40 centímetros de la falla geológica fue suficiente para romper la estructura del puente, como lo podemos ver en las fotografías siguientes. Un esquema de las luces que fallaron, la luz 3 y la luz 4. La falla geológica pasó muy cerca del estribo derecho. El agrietamiento típico que ocurrió en la estructura del puente por acción especialmente del desplazamiento de la falla, además de movimiento de las pilas por la calidad del suelo de cimentación. Daños en la mayoría de elementos estructurales del puente. Esa estructura no fue
capaz de soportar los desplazamientos. Miren la situación junto al estribo, el tema del raqueteo y el desplazamiento del estribo por la falla geológica. La falla geológica se desplazó en dirección longitudinal al puente, comprimió el puente. La falla geológica comprimió el puente y destruyó la estructura. Este es el inicio de la falla. El estribo, al moverse con la falla geológica, desplazó, impactó la estructura del puente en sentido longitudinal. Hubo raqueteo y adicionalmente hubo desplazamiento de la falla geológica. La estructura no estaba diseñada para esos esfuerzos. Debía haber tenido una junta en el estribo, una junta suficiente para que al desplazarse el estribo no afectara la estructura. Sitio de agrietamiento. Se levantó la estructura del puente. Es curioso que en el proceso de falla, como fue compresión, el tablero se comprimió en sentido longitudinal, la estructura se levantó. Y las pilas se desplazaron. En ese efecto de compresión relacionado con el movimiento de la falla geológica. El puente fue comprimido en el sentido longitudinal por acción del movimiento de la falla geológica. Parte de la estructura se levantó, parte de la estructura se deformó hacia abajo. Deformaciones en la estructura debidas al movimiento de la falla geológica sobre el puente. La localización de la falla geológica realmente pasó fue por el estribo. Lo que se desplazó fue el estribo. Al desplazarse el estribo, comprimió el puente. Si se hubiera identificado la falla geológica, se hubiera salvado el puente. Porque se hubiera hecho una estructura fusible, una estructura que permitiera que la falla geológica se desplazara sin que afectara la superestructura propiamente dicha del puente. Falla geológica pasando por el estribo, comprimió el puente y lo colapsó. Eso puede pasar con mucha frecuencia en nuestros puentes. Nuestros puentes, en buena parte, pueden estar sobre fallas geológicas y los puentes sobre fallas geológicas pueden construirse
pero deben construirse conociendo dónde está la falla y conociendo cuál puede ser el desplazamiento de la falla y el efecto sobre la estructura. Los puentes deben diseñarse no solamente para el río, deben diseñarse para la geología. No es parte de nuestra práctica de ingeniería detectar fallas geológicas para el diseño de puentes. Todo puente importante debe tener un análisis de geología específicamente dirigido no solamente al tema de suelos licuables, al tema de capacidad de soporte, al tema de posibilidad de rocking, al tema de asentamientos diferenciales, al tema de movimiento lateral, sino también al movimiento de las fallas geológicas. En los ríos es muy común que haya fallas geológicas. Cuando el río está ahí, ¿por qué el río está ahí? El río puede estar ahí porque hay una falla geológica. Esa falla puede ser activa. Y es común que nuestras fallas geológicas en nuestros terrenos, en nuestros países con amenaza sísmica alta, los puentes están localizados sobre fallas geológicas. Y hay que analizar la interacción entre la falla geológica y el puente y diseñar el puente para que pueda la falla geológica moverse. Fallas en las conexiones, fallas en la estructura, fallas que pudieron evitarse si se hubiera hecho un estudio geológico que no es muy costoso comparado con el puente. Un puente que vale 30.000 millones de pesos, ¿por qué no le gastamos 50 millones de pesos más al estudio geotécnico y hacemos el análisis de la geología e identificamos la presencia de fallas geológicas y diseñamos para esas fallas geológicas? Los mecanismos de falla han sido analizados. Este puente es muy interesante. Este puente, ustedes deberían, como ingenieros que trabajan en puentes, analizar por qué falló este puente y analizar el tema estructural, que es muy interesante. El puente de Xianyudong en China, en el sismo de Wenchuan en el 2008. Las fuerzas que se generaron en los elementos estructurales por acción del empuje del estribo contra el puente. La cimentación era deficiente y los desplazamientos fueron muy grandes. Adicionalmente se generó rocking en el apoyo 3. El rocking es otro elemento muy importante a tener en cuenta. El balanceo de la cimentación debido a la esbeltez de las pilas de los puentes. Primero colapsó la luz junto al estribo. Conclusión. La falla geológica generó un desplazamiento de aproximadamente 34 centímetros del estribo del puente en dirección longitudinal. Adicionalmente, el apoyo 3 estaba sobre suelo más blando. El desplazamiento del apoyo 3 por acción de la fuerza del sismo fue en 90% superior que en los otros dos apoyos. Entonces, es importante tener en cuenta tanto el tema de la falla geológica como el tema del rocking. Nuestros estudios geotécnicos deben incluir estudios geológicos, especialmente en puentes, para poder diseñar nuestros puentes en tal forma que podamos garantizarlos a largo plazo. Muchas gracias.